Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Una vez más, aquí el Señor nos permite compartir el alimento espiritual que todos necesitamos. En este hermoso día lunes que hizo el Señor para nosotros, vamos a darle gracias por este día y por darnos la oportunidad de podernos encontrar una vez más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida que nos das y por la oportunidad que nos das de seguirnos alimentando con tu palabra, Señor. Que en este día lunes todo tus bendiciones sean para comenzar un día nuevo, ¿verdad? Así pues, Señor, que sea tu presencia con nosotros, que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra. Queremos recibirla, Señor Jesús, en nuestro corazón. Y así, con toda nuestra alma, alabarte y bendecirte. Con todo nuestro corazón, gritarte que te necesitamos y que necesitamos de tu presencia, de tu bendición. Así, Señor, que, que este día toda nuestra familia también se llene de alegría en su corazón y que tus bendiciones lleguen hasta ellos. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos tu bendición para comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Así que bueno, en este día lunes vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor, ¿ok? Y vamos a mirar en Lucas 7 del 1 al 10. Bien pequeñito. Lucas 7 del 1 al 10. Así es que, y dice así, la fe de un pagano. Mm. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole, este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran, Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a uno vete, va, y si le digo a otro ven, viene, y si digo a mi sirviente haz esto, lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, le dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso, ¿verdad? ¿Y de qué nos habla el Señor hoy? De esa gente que estaba escuchándolo, escuchando sus enseñanzas, ¿verdad? Pero como donde quiera hay necesidad, ese capitán, un capitán que tenía a un sirviente enfermo, ¿verdad? Y como él no podía ir o no quiso ir, él envió a unos judíos que le dijeran a Jesús que fuera a curar a su sirviente. Y estos fueron a decirle, ¿verdad?
le rogaban que fuera, que porque él les había hecho una sinagoga y que era un capitán romano, pero era muy buena gente. Entonces, aquí nos está hablando el Señor de qué, de que alguien puede interceder por otra persona. ¿Ah? Entonces, ahí vamos a pensar un poquito. Miren, hay unas personas por allá afuera que no creen en la intercesión de los santos, que esos no existen y que no sirven para nada, y que para pedirle le piden derechito ellos a Dios, y que no necesitan de nadie para interceder por ellos, que nadie intercede por ellos. Bueno, ellos se contradicen. ¿Por qué? Porque en el grupo de ellos, cuando hay un enfermo, le imponen las manos y le piden a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que no crean en la intercesión de alguien? Si no creyeran en la intercesión de alguien, ellos ¿por qué pueden pedir la sanación para un enfermo de su grupo? Si no creen en que haya alguien que interceda. O sea que se contradicen, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos dando cuenta en la palabra del Señor, dice que ese capitán romano envió a unos judíos a interceder para que fuera Jesús a sanar a su enfermo, a su criado. ¿Ya? Y ellos le rogaban que fuera. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que sí. Entonces nosotros seguros estamos de que los santos interceden por nosotros, especialmente nuestra Madre María, que es la más fuerte. ¿Eh? ¿Por qué? Solamente porque es nuestra madre y la madre de nuestro Señor. ¿Y qué madre no le dice a su hijo que haga algo y lo hace? Máximo Jesús, que tanto ama a su madre. Bueno, lo miramos en las bodas de Canaán. ¿Qué pasó en las bodas de Canaán? Cuando María miró que se les había terminado el vino, fue y le dijo a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? Mujer, ¿y a mí qué? Todavía no es mi hora. Pero, ¿qué dijo María? Hagan lo que Él les diga. Y se llevó a cabo, todo lo demás se convirtieron las 6 o 7 tinajas de 100 litros de agua en vino. ¿Ok? Entonces, si nosotros le clamamos a María que interceda por nosotros, seguros estamos de que vamos a recibir esa bendición. Entonces, ¿por qué? Porque aquí no estamos mirando en su palabra que sí hay personas que pueden interceder por alguien más. Y eso nadie nos los va a borrar porque aquí está escrito. Pero lo que Jesús miraba y era de extrañarse, cómo es que los judíos ya estaban aceptando a gente que no era de los judíos. Estaban abogando por alguien que era un pagano, era alguien fuera de los judíos. Entonces, pero Jesús quiso ayudar a ese hombre y empezó a caminar para su casa. ¿Y qué iba cuando iba en camino? El capitán le manda a otros amigos que le dijeran a Jesús, ¿qué le dijeron? Que, que no era digno de que él entrara en su casa y que solamente con una palabra bastaría, porque él tenía soldados a su mando y si le decían, ven, venía, si le decía, ve, se iban. Y si le mandaban a hacer algo, lo hacían. Entonces, y le dijo a Jesús, con una sola palabra que tú digas, dice, por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. ¿Ah? Entonces, por eso aquí miramos, ¿verdad? Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mis techos? ¿Mm? O sea, entonces, él ni siquiera fue a mirar a Jesús y ni siquiera estuvo presente para oír si decía Jesús algo para que se sanara su siervo.
No, él creía que con que Jesús pronunciara una palabra, que él dijera algo, ¿ya? Dice, basta que tú digas una palabra, basta que tú digas una palabra. ¿Y Jesús qué le dijo? Ah, Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Ah, entonces Jesús se sorprende por esa fe de ese hombre. ¿Ah? Entonces, que con solamente él pronunciara una palabra, él estaba seguro que eso iba a sanar a su criado. Miren, ahorita en nuestros tiempos, si no veo, no creo como Santo Tomás. Ahorita tienen que escuchar, que ver y hasta tocar. Ahorita, ¿cuánta gente no es así? Muchos quieren comprobar con sus ojos o escuchar y hacen una hermosa oración al Señor y al acabar luego dicen, ¿y Dios me escucharía? Ay, pues ya estuvo que no, porque dudaste del Señor de señores, el Rey de reyes y el Señor de nuestras vidas. Cuando tú hagas una oración, da gracias como si ya hubiera recibido lo que pediste. Y el Señor, porque el Señor en su palabra también dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, den gracias como si ya lo hubiesen recibido, porque todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. O sea, no nos deja lugar a dudas que Él lo puede hacer. Solamente tenemos que creerle. Creerle al Señor cuando dice que demos gracias, como si ya lo hubiésemos recibido. Así este capitán romano, ni siquiera lo fue a mirar, porque no se sentía digno de que él lo mirara. ¿Ah? Entonces aquí se trata de esa fe tan grande que cuando nosotros tengamos la oportunidad, si tú eres de un ministerio de oración, y si haces una oración por un enfermo, y si la haces de verdad creyendo que Cristo te escucha y que lo va a sanar, dale gracias y así será. Porque el Señor sana hoy en este día. Si tú crees, si tienes fe. ¿Ok? Miren, una ocasión pasada yo les conté de mi espalda, de mi espina dorsal, que había quedado sano. Bueno, pues tengo más cositas. Yo he quedado ciego. Mas sin embargo, miren, puedo leer, puedo compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor me sanó en oración. ¿Ok? Por gracia de Dios he pertenecido a un ministerio de oración por muchos años. Y entonces eso llena mi corazón el saber que el Cristo vivo que está con nosotros nos escucha y nos sana. Tengo mi vista bien, puedo leer, puedo trabajar. Entonces, si yo les digo a ustedes, Cristo sana, es porque a mí ya me sanó. A mí nadie me lo ha contado, yo lo he experimentado. He sentido esa bendición del Señor y la he podido disfrutar. ¿Cómo? Con mi familia, mirando, poder leer su palabra, ir a donde yo quiero. Y esa es una bendición del Señor. Mi hermano, si tú estás enfermo, postrado en cama, pídele al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu ser. Y te aseguro que si tú le pides al Señor con fe, Él te levanta de esa cama y puedes andar caminando. Pero tienes que manifestar esa fe de verdad, no dudar. ¿Y me escucharía? ¿La hice bien? Pero yo soy un pecador. Dime, ¿quién no es pecador? Todos. Pero el Señor vino a salvar al pecador. Entonces, ¿qué necesitamos? Si el Señor vino a eso y Él está contigo, está conmigo,
Él ya lo sabe que somos pecadores, pero Él quiere que le clamemos, que le abramos los labios para decirle lo que necesitamos. Mis hermanos, hagan su oración con fe y el Señor los sanará. Se los dice uno que es testigo, porque yo he sanado por gracia del Señor. Y el Señor en su palabra dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirías a ese cerro, a esa montaña, muévete y arrójate al mar, y lo haría. En otra dice, le dirías a un árbol, arráncate y lánzate al mar, y lo haría. Entonces, ¿qué tan grande tenemos nuestra fe? Ni siquiera como un granito de mostaza. Por eso compartimos su palabra. Por eso Él despierta nuestra espiritualidad, llena nuestro corazón de su presencia. ¿Para qué? Para que de verdad lo busquemos con todo nuestro ser. Para que de verdad Él sea el dueño de nuestra vida, sea el que nos lo dé todo. Sea nuestra propia vida, la cual, si la ponemos en las manos del Señor, Él va a hacer maravillas. Y un día estaremos con Él allá arriba, donde todos queremos ir. ¿O ustedes no? Yo sí. Así que mis hermanos, tengamos fe. Si este fue un pagano, era un pecador, un pagano. Y no fue ni él. Mandó a alguien más. Y aún así, ¿qué dice el Señor en su palabra? Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente restablecido. Eso es lo que hace Jesús cuando tú crees en Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y espero que podamos seguir adelante alimentándonos de este alimento espiritual. Que Dios les bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta palabra que nos diste para hoy día, porque podemos así compartir con nuestra familia, con los que nos rodean y gozar de tu bendición, de tu presencia. Así pues, Señor, te pedimos tu bendición para poder seguir en este día caminando de tu mano. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.